Sentido biológico de las enfermedades del estómago. Primer estrato. La tonalidad biológica de las mujeres y de los hombres digestivos es la aceptación, comerse el mundo exterior. Tras un bioshock, el organismo genera células muy especializadas en la producción de ácido gástrico. La finalidad es descomponer el gran pedazo impuesto para que pueda ser digerido. El hecho de poder digerir o no un pedazo representa la vida o la muerte por inanición. Efectivamente, mientras un pedazo de alimento indigesto está en el estómago, es imposible comer otra cosa. Necesitamos digerirlo completamente antes de volver a alimentarnos. Mientras que ese pedazo indigesto esté en nuestro estómago, nos moriremos de hambre. El alimento en efecto no está en nosotros disponibles, no ha pasado a nuestros intestinos y todavía menos a nuestra sangre. Por esa razón la tonalidad conflictiva es carencia más indigestión. El estómago. Curvatura menor, el bulbo duodenal, el píloro. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto del animal de circo. La tonalidad central es social. Conflicto relativo a personas o situaciones que debemos frecuentar por obligación. Conflicto muy profundo con una persona a quien es imposible evitar. Se instala en el estómago. Un intercambio, una conversación que no ha hecho más que comenzar, ya es rechazada y deseamos expulsarla. Contrariedad en el territorio. Sin rencor, sino vías biliares. Discrepancias fronterizas con el jefe del territorio, el vecino, etc. Esto puede ser por el contenido del territorio, por ejemplo, la pareja infiel. Un trabajo impuesto, obligado, apenas comenzado, ya es negado, rechazado. Pistas para explorar prudentemente. Dejo de protegerme del mundo exterior. Quiero estar en contacto íntimo con todo lo que absorbo. Me siento separado de alguien o de algo del mundo exterior, de alguien que me alimenta. Me niego a destruir lo que me es impuesto. No acepto las cosas claramente tal cual son. Me gustaría mucho tener una cosa y la contraria al mismo tiempo. Soy incapaz de escoger en el sentido de escoger es renunciar. Me siento incomprendido. Alguien no me protege. Existen verdaderos tipos de personalidades gástricas que siempre reaccionan por contrariedades territoriales. El estómago está formado por dos partes, cada una con su propia vivencia. La curvatura menor, contrariedad en el territorio. Alguien a quien no puedo soportar me es impuesto. Úlceras. La curvatura mayor, conflicto de carencia más conflicto de indigestión. Situación inaceptable. La hiperactividad gástrica. El ácido sirve para romper las estructuras de los alimentos. ¿Tenemos miedo a ser invadidos por la estructura? Ardores de estómago. El exterior me ataca y me pone en peligro. El enemigo ha penetrado y ha invadido. Es el terreno ácido en todo el cuerpo. No he sabido rechazar un exterior que me impuso una estructura que ahora cohabita totalmente. Trato de destruir esa estructura interna, pero al mismo tiempo me destruyo yo mismo. Soy ácido porque estoy invadido por todos aquellos que me rodean y que a menudo quiero o creo querer. El exterior es amargo. Píloro. Se trata de la puerta del estómago, por lo que podemos buscar en la historia clínica del paciente todo lo que esté relacionado con las aberturas y transponerlo. Podemos hacernos la pregunta, ¿quién vigila la puerta? ¿Quién la cuida y quién la protege? Estenosis del píloro. Asimilar es peligroso para mí. Úlcera de duodeno. He tardado demasiado tiempo en manifestar mi desacuerdo. A la inversa, el duodeno también puede sufrir cuando tú esperas algo que has podido engullir normalmente, pero que
repentinamente te lo quitan, mientras que tú estabas seguro de poseerlo. Os quitan el pan, no de la boca, sino del vientre. Necesito una ayuda exterior, porque estoy solo frente a mí y mi destino. Síntomas: hiperacidez estomacal, úlcera de estómago muy dolorosa, pérdida de la sustancia superficial de la mucosa gástrica a lo largo de la curvatura menor del estómago o del píloro o del bulbo duodenal. Su mucosa está constituida por epitelio pavimentoso. La inervación sensible está regida por el córtex sensorial, dolores vivos y espasmos o cólicos gástricos en el momento del shock. Si el conflicto es muy largo, existe riesgo de perforación de la úlcera. Vómitos. La biología hace lo que ella quiere para salir del problema. Uno de los tratamientos quirúrgicos propuestos en medicina es seccionar el nervio neumogástrico o nervio vago, lo que implica que era este que provocaba la úlcera. ¿Pero qué es lo que provoca la actividad excesiva del nervio vago? El conflicto que acabamos de describir. Por otra parte, es interesante puntualizar que la úlcera es una enfermedad de estrés, como todos los médicos y el público en general saben, y el estrés está tradicionalmente asociado al nervio ortosimpático y el nervio vago al descanso, a la relajación que se obtiene, por ejemplo, cuando estamos en la playa después del estrés de la oficina. Observamos vagamente las olas romperse en la arena, indolentes. De esta forma, el sistema nervioso de recuperación podría provocar una enfermedad de estrés, ¿por arte de magia? Sencillamente porque la biología hace lo que quiere para sacarnos del estrés, del problema. Utiliza la solución biológica mejor adaptada. El alimento está pasado, tenemos diarrea. Nos falta de todo, agua, alimentos, nos volvemos estreñidos. Nos sentimos en peligro, toda nuestra sangre se va al interior. Nos falta calor, afecto, la sangre se dirige hacia la piel y tenemos calor e incluso a veces fiebre, y esas manifestaciones están garantizadas tanto por el sistema ortosimpático como por el sistema parasimpático, llamado también sistema vago. En consecuencia, no es el signo físico lo que importa para decirnos si el sujeto está estresado o no, sino su relación con los acontecimientos externos. ¿Está apacible o en conflicto? El cuerpo era el resto. Tampoco tengan siempre en cuenta lo que está descrito en ciertas obras relacionando sistemáticamente simpatotonía y estrés, vagotonía y curación. En el circo, para no morirse de hambre, el tigre debe en cada comida digerir las humillaciones del domador, las pullas de los niños y los paisajes tristones. Ese es el sentido biológico. El duodeno, exceptuando el bulbo. El duodeno tiene la forma de un marco. Conflicto del cuadro, dirección de la empresa. La tonalidad central es arcaica. A la vez, conflicto de carencia y conflicto de injusticia. Contrariedad con los miembros de la familia, los colegas de trabajo, los amigos o el dinero. Injusticia vivida de manera indigesta. No puedo soportarlo, no lo trago, me obligan a comer lo que no me gusta, me imponen cosas. Debo digerir la amargura del mundo. Busco neutralizar las conversaciones ácidas de los demás. Mientras que está en el duodeno, todavía no soy yo. Mientras que no es digerido, no puedo acceder a otra cosa y me muero de hambre. Miedo a no tener suficiente para comer, a morir de hambre, problemas en relación con la comida. Estoy sin familia, sin amigos. El hígado, parénquima. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del desempleado. Tonalidad central, arcaica. Conflicto de carencia.
Ya no tengo medios de subsistencia, de supervivencia. Tengo miedo a carecer de lo esencial, de lo necesario, o vivido como tal por el paciente: dinero, comida, profesión, renta, seguro de desempleo, becas, etc. Tengo miedo a no tener bastante para comer. Tengo problemas relacionados con la comida. Tengo miedo a morir de hambre. Tengo un miedo profundo a carecer en todos los sentidos del término. Carezco de todas las cosas que me resultan indispensables para mi supervivencia. Es un conflicto de carencia asociado a algo más vital, más profundo que el conflicto de no poder atrapar el propio pedazo a las amígdalas, por ejemplo. Estoy en conflicto por una imposibilidad física de digerir el pedazo. Tengo miedo a morir de hambre a causa de un tumor en el intestino. No tengo confianza en mí mismo, en mis capacidades de supervivencia. El hígado tiene numerosas funciones. Almacenar solo es una de ellas. En consecuencia, tenemos que descubrir otras vivencias en relación cada vez con una de las funciones del órgano no satisfechas. Con sus 900 funciones censadas hasta ahora, esto sitúa al hígado como el segundo órgano del cuerpo después del cerebro, en número de funciones incalculables. El hígado produce moléculas complejas a partir de moléculas elementales, asimiladas por el interior del intestino delgado. Así pues, reducir el sentido biológico del hígado a almacenar los alimentos y, en consecuencia, reducir como tonalidad conflictiva la carencia, no puede ser más que reductor, y esto se confirma en el terreno de la consulta. Algunas mujeres y algunos hombres no se sienten concernidos por una noción de carencia. Asimismo, el hígado tiene el rol de transformar los nutrientes que le llegan, de desintoxicar la sangre, de degradar los glóbulos rojos. De esta forma, el psicobioterapeuta acompañará a su paciente en su escucha biológica en temas tales como: transformo mi vida, soy un pasaje, voy a tener que modificar, transformar ciertas cosas, me siento intoxicado, envenenado. Cirrosis, patología del tejido de protección del hígado. Es preciso reestructurar la casa familiar. Pistas para explorar. Mi familia no me ofrece medios suficientes para alcanzar la felicidad. Vivo en un estado de codependencia y de celos. No me siento respaldado en mi búsqueda de seguridad, en mi proyecto profesional. Depósito de hierro en el hígado. Hemocromatosis. Es una sobrecarga de hierro en el hígado. El almacenamiento de hierro en la sangre se llama hipersideremia. En la hemocromatosis encontramos depósitos de hierro en el hígado. En descodificación biológica podemos deducir una noción de carencia relativa al hierro. Vemos una sobrecarga en los pacientes afectados, un exceso de glóbulos rojos en la sangre. Al mismo tiempo, la hemoglobina es demasiado alta. En términos de conflictos, podemos buscar conflictos relativos a la sangre, a las hemorragias, al miedo a perder su sangre o a que le falte. Todos estamos fascinados por nuestros conflictos. Inconscientemente los buscamos. Parecería que cada persona está como fascinada por su conflicto, merodea alrededor de su conflicto. De esta forma va a leer el mundo exterior o todo acontecimiento a través de su propio conflicto. Es asqueroso, afirma un hombre operado de colon, hablando de asuntos políticos. No vale nada, diría un reumático. Es feo.
un hombre que carece de vitiligo. Los tres hablando del mismo acontecimiento. Así pues, toda persona vuelve a repetir en cada ocasión, como forma de identificación, su propia historia conflictiva. Para los pacientes afectados de patología sanguínea, el hecho de sufrir una toma de sangre puede convertirse en un conflicto desencadenante que los vuelve a estresar. En consecuencia, es esencial explicar el porqué de todo acto al paciente. Sentido biológico. La intención positiva, biológica y posible de los tumores en el hígado es utilizar al máximo el alimento ingerido, ya que se trata de un conflicto de carencia o de hambruna. El organismo envía obreros especializados, las células tumorales hepáticas, que digieren, almacenan y trabajan al máximo, pero otras vivencias, otros sentidos biológicos son posibles en función de la función hepática afectada. Es crucial explorar con el paciente no solo lo que ha vivido y sentido, sino también, y por añadidura, lo que otro ha vivido y que él mismo después ha sentido. Es el conflicto por identificación. Se trata de una proyección imaginaria de un individuo sobre otro. Es como una violación de domicilio. La terapia comienza de este modo por la toma de conciencia de este funcionamiento y continúa por una desidentificación del otro. A continuación se regresa al interior de sí mismo. El páncreas. Páncreas, la masa excepto los islotes. Las enzimas pancreáticas son las más poderosas de todas. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del niño desheredado. Tonalidad arcaica. Conflicto de carencia y de ignominia. De miedo y de contrariedad con los miembros de la familia. Lucho por mi pedazo. A menudo se trata de herencias reales o simbólicas. Miedo a no tener. Debo almacenar energía para más tarde. Nos reprochan el pedazo ingerido. Hacerse engañar en el seno de su propia familia. Cálculo pancreático. No quiero que el otro piense que no soy noble. Me quitan dinero, me desheredan y yo quiero conseguir algo para mí. La diferencia de la vivencia con el hígado es que hay más rebelión y más amargura. Conflicto más intenso, a menudo con la familia, el dinero, la herencia real o simbólica. Síntomas: tumor, pancreatitis, dolores, enquistamiento. Las vías biliares y pancreáticas. Órganos afectados: todas las vías biliares intra y extrapancreáticas, vesícula biliar, así como las vías pancreáticas. Vivencia biológica del conflicto, conflicto de serpiente venenosa. Tonalidad central social. Rencor, cólera, injusticia, rabia. Rencor intenso, fuerte resentimiento mezclado con los celos y la envidia, muy a menudo relacionado con un allegado, tras una injusticia. Es una forma de conflicto biológico de territorio. Las fronteras con el territorio que no pueden ser marcadas. Se trata de un conflicto masculino de identidad. Es el equivalente al recto en la mujer. Está prohibido ser el que soy, me obligan a ser otro y eso me enfurece. Estoy carcomido por el deseo de vengarme de una jugarreta, de una injusticia. Ignominia, vías pancreáticas. Es demasiado asqueroso para digerir. Jugarreta indigesta, innoble, en un marco de carencia e injusticia. Las sustancias que estimulan la evacuación de la bilis se llaman coleréticos. Cola herética o cólera ética. Vías biliares intrahepáticas, cólera más carencia. Vías biliares extrahepáticas, solo cólera.
Conductos pancreáticos, conflicto de carencia más injusticia. El dinero va donde no debería ir. Conflicto de rencor más ignominia. Hepatitis A. Conflicto de rencor en relación con una carencia alimenticia vital real o trasladada a lo virtual. Hepatitis B. Problema de inyección, de eyección. Me siento rechazado, expulsado. Hepatitis C. Rencor relacionado con lo desconocido, lo indefinible. No sé contra quién estoy resentido. Estoy resentido contra el mundo entero. Se trata de un conflicto masculino de identidad. Ictericia del recién nacido. Se trata de la solución a un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo. Crisis de hígado. Intento sobrepasar la contrariedad. Ausencia de vesícula. La rabia está sin reprimir. Ejemplo. Después de una intervención quirúrgica con ablación de su vesícula biliar, el señor X cuenta: ya no logro contener mi rabia, no logro calmarla. Debe salir inmediatamente. Patología de la vesícula. Conservo el recuerdo y el rencor para no olvidarlos. Enfermedad de Hilbert. Quiero guardar hasta los desechos de la relación. Quiero guardar las huellas del ambiente familiar. No he tenido mucho contacto con uno de mis parientes, o sea que lo poco que tengo lo guardo en mi interior. El esfínter de Odi. En latín, odi significa odio. No puedo aceptar esta situación porque tengo demasiado rencor. Me siento impotente para sacar algo o es peligroso sacar algo. Conjunción entre el conflicto del páncreas y el del duodeno. Insulinoma. Tumor de los islotes del páncreas. Es lo contrario a la diabetes. No es preciso que resista, sino voy a destruir a mis congéneres, a destruir al otro. Cálculos biliares. Litiasis. Durante la eliminación de los cálculos biliares que se encuentran en la vesícula, los dolores llamados cólicos hepáticos pueden aparecer. El conflicto a trabajar es el siguiente. No quiero que el otro sienta rabia hacia mí. Tengo miedo de que el otro sienta rencor hacia mí. Me siento separado de su indulgencia. Pistas para explorar. Soy calculador. Tengo una dificultad constante para gestionar correctamente el territorio. Me enfado por no estar bien centrado y por no tener unos parámetros claros que me permitan gestionar mi vida. No soporto que el otro tenga una opinión diferente a la mía, porque estoy sin identidad. Tengo que arrastrar a alguien como una bola de preso, como una obligación. Hay algo duro que arrastro detrás de mí y eso me irrita. Rechazo ser amado porque el amor siempre es malo para mí. Las patologías de las vías biliares intra y extrahepáticas, así como las de la vesícula biliar, son bastante dolorosas, teniendo estos órganos una inervación sensible cortical. Cólicos hepáticos e intrahepáticos. Hepatitis, obstrucción, ictericia colestática con retención de bilis. A veces hepatitis anictérica cuando solo está afectada una parte del hígado. La vivencia es arcaica, carencias indigestas y social, rabia, dinero, familia. El intestino delgado, yeyuno ileum. El uno prueba a uno. El uno, el cuerpo, testa, prueba la calidad del uno, la alimentación, el mundo exterior, plantas, animales.
¿Esto es comestible? En medicina china, la función del intestino delgado es la de diferenciar lo puro de lo impuro, lo claro de lo turbio. A través del intestino delgado se produce la elección de nuestros alimentos. El intestino delgado habla de dificultad para afirmar nuestras elecciones, de indecisiones, de problemas de integración. Gestiona el discernimiento dado que es aquí donde mi biología escoge lo que tomo y lo que devuelvo al mundo exterior. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del rumiante. Tonalidad central arcaica. Mucosa del intestino delgado. Mientras que no lo he introducido en mis células, el pedazo no está humanizado, no soy yo. Los leones pueden quitarse los pedazos de la boca, los gorriones se mangan los granos. Las gaviotas se roban los peces. Solo es mío cuando está en mí, en mi sangre. Se ha convertido en mí cuando se encuentra en mis células. Una vez en el intestino, el pedazo sigue sin pertenecerme porque, como si se tratara de una bola de cristal, mi mucosa digestiva no lo puede transformar. El pedazo solo me pertenece si entra en mi biología. La mucosa digestiva es el tamiz mágico de la asimilación. Conflicto de no poder asimilar el pedazo. Carencia más indigestión. He sufrido una contrariedad indigesta derivada del miedo a morir de hambre en el sentido más amplio de carecer de lo fundamental. Conflicto de no poder digerir un pedazo demasiado grande como una contrariedad indigesta, un insulto, una impertinencia, una injusticia, etc. Pistas para explorar prudentemente. Vivo de manera totalmente impotente un problema de asimilación, de elección entre lo puro y lo impuro. Debo asimilar y disimular. Algo o alguien está disimulando. Ilion. Vertiente suplementaria para el ilion. No sé sacar fruto de las lecciones del pasado. Yeyuno. Problema de elección, de indecisión. Enfermedad de Crohn. Conflicto de guarrada. De maldad indigesta. El miedo a carecer provoca trastornos digestivos que vuelven toda alimentación difícil, es decir, imposible. De ahí el estrés, y aparece el conflicto del círculo vicioso. Intestino delgado más corto, por operación o amputación. Voy a acortar el tiempo para integrar rápido. Oclusión. Puede deberse a un tumor, a un edema o a una parálisis del tránsito. En el caso de parálisis, puede hacerse un vínculo con esta vivencia. No quiero hacer avanzar el pedazo en mí, me siento impotente para hacer que las cosas se muevan. Invaginación intestinal aguda. A veces la vida quiere pararse y lo manifiesta bajo la forma de una oclusión intestinal. La vida haciendo avanzar el intestino en un sentido y la muerte en otro. Invaginación del intestino delgado en el colon. Esto puede venir de una memoria de una madre que da de comer cosas malas a su hijo. Trastornos de permeabilidad intestinal. En situaciones de estrés, particularmente cuando nos cuesta saber lo que queremos, nuestra pared intestinal puede sufrir, perder su permeabilidad, y vemos aparecer los trastornos de la permeabilidad intestinal. Intolerancias alimentarias. La más conocida es la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Es una enfermedad del fin de la primera infancia que se caracteriza por heces anormales, un aumento del volumen del abdomen y una hipotrofia. Se trata de una falta de absorción a la altura de la mucosa intestinal. El intestino delgado está relacionado con el padre, la ley, la del grupo y la mía. Elijo, luego existo. No quiero agruparme con mi familia.
Parásitos intestinales. Tienen pánico a la luz. Alguien se impone en mi mesa. No soporto el hecho de comer en el bar, en la mesa de otro. Me imponen un sistema de creencias. Me borro dentro de mí, luego me dejo invadir. Parasitosis hepática. Parásito fasciola del hígado, conflicto relacionado con la carencia. Tenia, gusano solitario. Se reproduce por autofecundación, se repliega sobre él mismo para poner en comunicación los anillos machos con los anillos hembra. Megalomanía, solitario y deseoso de seguir así. El bastón de la soledad. Me siento parasitado por una idea extraña. El conflicto se crea en la confrontación del exterior y del interior. Por ejemplo, estoy en el trabajo y mi jefe me manda un trabajo desagradable. Me presiona. Y yo me resisto. Por esta razón encontramos frecuentemente un vínculo con las patologías digestivas, el amor tóxico. Nos engañan, te dicen, te quiero locamente. ¿Puedes hacerme la comida, cortar el césped, ir a buscar a mi madre al aeropuerto, darme dinero? Y al fin de cuentas solo nos quedan las obligaciones, los esfuerzos, los disgustos, los malos rollos. Entonces no quiero volver a caer en la trampa. No asimilo más lo que se me da y que tomo por signos de amor. Sentido biológico. Si no digiero esto, me moriré de hambre. En el intestino, un pedazo de alimento es demasiado grande para poder pasar. Es el bioshock. Entonces el cuerpo fabrica un tumor, justo al lado, para que segregue más jugo digestivo con el fin de poder digerir el pedazo.